buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este debate sobre si se puede dividir una parcela. A nuestros amigos en Facebook y en YouTube les damos las gracias. A los que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en la sesión en la plataforma, sean bienvenidos. Si se pueden dar cuenta, nuestros amigos que están en la plataforma, les acabo de publicar en el chat la etiqueta para comportamiento o trabajo dentro de la videoconferencia. Quiero agradecer ante todo a nuestros panelistas su tiempo para poder participar en este diálogo, principalmente al magistrado Alberto Pérez Azteca, que es titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40 en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Bellísimo estado, por cierto, toda mi familia es de allá. También a la licenciada Isabel Monroy, a la licenciada Lorena Becerra, al licenciado Felipe de Jesús Vera y al licenciado Nayar Paredes Nieto. Gracias a todos por acompañarnos. Magistrado, si gusta y nos permite poder escuchar su opinión respecto a este tema, para todos nuestros asistentes, las participaciones van a ser por tiempo. Magistrado, tiene 15 minutos. Por favor, permítanos conocer un poco más sobre este tema. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Bien, el tema sobre el que vamos a hablar esta tarde, vamos a charlar esta tarde, se decía, es si es posible o no dividir una parcela. Bueno, en principio tendríamos que atender a qué nos dice la norma básica, la ley agraria, que es la que regula estas condiciones. No encontramos en ninguno de los artículos, de los 200 artículos que contiene la ley agraria, alguna norma específica que permita dividir la parcela, que permita accionar en ese sentido. Por el contrario, en el artículo 6º de la ley agraria encontramos justamente la intención contraria, una acción de buscar la conjunción, fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas. De hecho, esta disposición legal es lo que le ha permitido al Poder Judicial de la Federación, a través de diversas interpretaciones que ha dado a esos preceptos, asentar jurisprudencias que abonan a lo mismo, a que la parcela no es posible dividirla. En principio, me gustaría citar, por ejemplo, una tesis por contradicción sostenida por la segunda sala. Justamente, de hecho, la tesis de Vino de resoluciones dictadas por el primer y segundo tribunal colegiados en materia administrativa del séptimo circuito, que es pues gran parte de donde el tribunal en el cual estoy adscrito actualmente tiene injerencia, esos dos colegiados. Es una tesis de la novena época, pero insisto, tesis de jurisprudencia por contradicción, que evidentemente está vigente, y que su rubro de identificación señala: parcela ejidal es indivisible bajo el régimen agrario en vigor. La segunda sala en esta tesis analiza justamente que, partiendo de la interpretación que se hace integral de la ley agraria, no se encuentra ninguna norma que permita el fraccionamiento de la parcela. Por el contrario, sí permite su compactación, y en tanto llega a la conclusión de que las acciones tendentes a dividirla pues son necesariamente ilegales. De hecho, las contradicciones de tesis que resolvió a través de esta resolución de contradicción justamente fueron una en la que se establecía, el primer tribunal colegiado establecía la posibilidad de que la parcela pudiera dividirse, esto a través de la homologación de un convenio elevado ante la Procuraduría Agraria que establecía el acuerdo entre las partes para estos efectos, ¿no? Y el tribunal agrario, que conoció de la homologación de ese convenio, negó en las prestaciones como procedentes, motivó el amparo,
y el primer tribunal colegiado resolvió que el Tribunal Unitario Agrario se había extralimitado en la interpretación de los principios que regían la litis y que no debió haber introducido elementos adicionales que no formaban parte de ella, y básicamente señaló que no había forma de entender que la parcela era indivisible. Y por el contrario, el segundo tribunal colegiado, en otro amparo diverso, interpretó en una cuestión sucesoria en la que el ejidatario de Cuyos había dividido la parcela entre dos sucesores como un acto ilegal. Eso motivó la contradicción y la tesis, la segunda sala se produjo en el sentido que ya comenté en la tesis que referí. También se reforzó, digamos, este principio en otro criterio de contradicción de la segunda sala, que se identifica con el rubro asamblea de ejidatarios, la asignación de parcelas ejidales que realice en contravención al principio de indivisibilidad no actualiza una nulidad de pleno derecho y por tanto el plazo para su impugnación es el previsto en el artículo 61 de la ley agraria. Si bien esta tesis no específicamente se refiere a la imposibilidad de dividir la parcela, se refiere a una acción concatenada a esta y que refuerza el criterio de que la parcela no es divisible. En el mismo sentido, en la novena época también hubo dos criterios aislados, de hecho los hay todavía vigentes por ahí de tribunales colegiados de circuito. Uno es del cuarto tribunal colegiado del 16º circuito, me parece que esto tiene sede en Tabasco, cuyo rubro es Asamblea General de Ejidatarios, carece de facultades para permitir la división de la parcela. Y una más también de la novena época, que este es del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito, denominada calificación registral negativa. Es legal la recaída a un contrato de cesión de derechos celebrado por una fracción de parcela ejidal. Y de la 10ª época he localizado una más que también no es propiamente dirigida discúlpenme, esta última es de la 10ª época, que va dirigida precisamente no tampoco al criterio concreto de referirse a la división de la parcela, sino que el acto específico de que el Registro Agrario Nacional denegara la inscripción de un contrato que permitiera la división de la parcela, también resultaba apegada a derecho. Es decir, el Registro Agrario Nacional actuó de manera correcta, de manera constitucional, al denegar la calificación registral de un contrato que tenía como efecto la división de la parcela. En conclusión, no hay forma legal de interpretar que es posible dividir la parcela. Hoy por hoy no lo es, aunque hay criterios por ahí diversos de que esto atenta contra los principios que regulan incluso ahora, a raíz de 2011, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues lo cierto es que mientras esta situación no se modifique, esto no deberá ocurrir. Y atentos a eso, a pretender mantener la uniformidad de la parcela, evitar el pardifutismo para poder hacer productiva la unidad de dotación con la que el ejidatario es titular. Ahora, hay excepciones que no precisamente implican la división del derecho, y esto sí también habría que señalarlo en este momento. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un ejidatario es titular de más de una parcela, aunque sea un solo derecho agrario, pero su derecho agrario lo conforman 5 unidades parcelarias dentro del mismo ejido? Bueno, si enajena un derecho asociado a un certificado parcelario, eso no implica de suyo la división de la parcela. Obviamente, siempre y cuando ese contrato de enajenación se realice respetando los preceptos que marca el artículo 80 de la ley agraria. Es decir, que sea entre ejidatarios, avecindados del propio núcleo, que se respete el derecho del tanto, salvo que sean hijos del mismo, que cuyo caso, pues por tesis de jurisprudencia sabemos que se excepcionan de este sentido, ¿no? Es algo que con mucha frecuencia, al menos en el tribunal a mi cargo, encontramos como una medida de solución de controversias
de forma conciliatoria, cuando hay conflictos de posesión entre parcelas, el de establecer la división. Siempre tenemos que llegar a la conclusión de que el acuerdo en ese sentido es contrario al derecho. En algunos casos, y esto ha sido una intención cuando encuentro, por ejemplo, que en cierta circunstancia específica la única forma de encontrar una solución a la controversia que ponga fin real al problema es que las partes se pongan de acuerdo. En mi tribunal les he ofrecido a las partes la posibilidad, no propiamente de una división de jure, pero pareciera de facto. ¿En qué sentido? Y me gustaría precisarlo. He sugerido en algunos casos en que si la ley permite la cotitularidad de las parcelas, es posible en un momento dado que a través de un convenio conciliatorio dos o más personas puedan ser cotitulares de esta y eventualmente en ese convenio conciliatorio puedan establecer si la parcela es de X cantidad de hectáreas, cuántas hectáreas puede explotar cada uno. Pero siempre soy preciso en señalarles que ese acuerdo no puede traer como consecuencia la generación de un certificado parcelario específico a cada uno. Por lo tanto, el derecho sigue siendo del titular y lo único que se inscribe en el registro agrario nacional en todo caso es ese convenio que tiene como efecto la explotación. Ahora, otro detalle importante aquí es que siempre debe estar de acuerdo a la Asamblea General de Ejidatarios. ¿Por qué? Porque la propia ley establece que la asignación en cotitularidad de las parcelas tiene que mediar acuerdo de asamblea para que se dé. Entonces, si no hay acuerdo de asamblea o si expresamente la asamblea se opone a ese tipo de solución concertada, pues es muy difícil poderlo lograr, ¿no? Pero insisto, no puede esto implicar de jure una división de parcela, porque no se llega a eso. Simplemente lo que se permite es una explotación, digamos, se respetan fracciones en explotación y se amparan con algún convenio específico y además, pues son cotitulares de la parcela rigiéndose, desde luego, por, como lo dice la propia ley agraria, por los principios de la copropiedad que se establecen en la legislación civil federal, ¿no? Claro, esto es un criterio específico, es solamente yo, bueno, he tomado la determinación de aplicarlo en algunos casos y bajo ciertas condiciones, no significa que todos los tribunales lo puedan validar, porque, bueno, pues cada tribunal y cada magistrado, pues tiene la independencia de considerar propiamente si esto es correcto o no, ¿verdad? Yo lo he hecho en algunos casos, insisto, bajo este tipo de circunstancias, pero sigo defendiendo y seguiré defendiendo el principio de que la parcela no es divisible bajo ninguna óptica en estos conceptos. Pues estos son propiamente los principios que me gustaría compartirles y estaría yo pendiente desde luego a interactuar como ustedes me lo indiquen. Muchas gracias, magistrado. Uno de nuestros participantes, permítame, voy a decirle el nombre correcto, es Rodrigo Barajas Gallegos, a través de Facebook. Pregunta qué libro de derecho agrario le recomendaría. Híjole, bueno, pues ahí ese es un tema muy general, hay muchos y muy buenos, desde luego García Ramírez es interesante, escribió Isaías Rivera Rodríguez, que fue procurador agrario, tiene por ahí uno también, mi homólogo el magistrado Gómez de Silva tiene otro también muy interesante, la verdad es que sería de los que en este momento me vienen a la mente, pero hay muchísimos muy buenos. A lo mejor no propiamente de personas que han estado en la función jurisdiccional agraria, sino en la academia, y excelentes también, pero podría mencionar esos, pero sin intentar con ello excluir a los otros que también fueran bastante buenos. No, muchas gracias, magistrado. Isabel, es tu Para la turno. otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué gusto poder platicar con ustedes. Y yo creo que ya me quitó la mayor parte de lo que yo quería comentar en esta ocasión el magistrado, porque qué barbaridad. Vaya que si tiene
un vasto conocimiento, no me puedo comparar con él definitivamente, sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en lo que él comentaba respecto a los convenios y que no es necesariamente, tiene que ser el tribunal el que califique algunas de las veces esta situación. ¿Por qué? Porque depende mucho del criterio de cada titular y todos los tribunales a nivel nacional son diferentes. Sin embargo, cabe decir que durante el tiempo que tuve el privilegio de contar con magistrados extraordinarios, quienes me aprecio de decir que tenían esa cualidad de querer disuadir esos conflictos entre familia. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Cuando existe, como el magistrado lo decía, más de 5 parcelas anteriormente a la ley agraria, con la Ley Federal de Reforma Agraria, llamadas unidades de dotación, estas unidades de dotación no solamente se conformaban por las tierras de uso común y las parcelas, o la parcela, sino que eran algunas veces incluso sin tomar en consideración las tierras de uso común, sino única y exclusivamente a lo mejor 4 parcelas. Y el ejidatario tenía 4 hijos, estos en algún momento dado, pero ya con la nueva ley agraria, tal y como lo mencionaba el magistrado, podían aspirar en un momento dado a llegar a un convenio ante el Tribunal Unitario Agrario para que a cada uno se le asignara una parcela o se le asigna inclusive a la fecha una parcela. Y esto no quiere decir que se divida la parcela en sí. Puede darse el caso de que algunos piensen que se divide el derecho, pero tampoco, porque precisamente por eso el artículo 80 de la Ley Agraria establece la facilidad al ejidatario de poder transmitir esa cesión de derechos o esos derechos a una sola persona. Entonces, ¿qué pasa? Que un hijo, tal y como lo establece la ley agraria en el artículo 17 y en el artículo 18, es el que va a conservar esos derechos y los demás hijos lo único que van a conservar es el derecho a la posesión, o mejor dicho, como posesionarios, que es muy diferente a conservar el derecho de ejidatario. Hay muchas terminologías en materia agraria de las cuales necesitamos estar empapados. No es lo mismo la titularidad de una parcela que siempre le va a corresponder al ejido, más no al ejidatario o al comunero, le va a corresponder a la comunidad indígena, y lo que le va a corresponder única y exclusivamente al comunero o al ejidatario es el derecho sobre el uso y disfrute de esa parcela o de ese derecho de tierras de uso común, pero jamás la titularidad. Entonces, lo que se va a transmitir es precisamente ese derecho a la posesión. Sin embargo, actualmente hay muchas situaciones que se vienen dando, y gracias a eso creo que la mayoría de los abogados agrarios tienen trabajo, es precisamente porque se piensa, y lo comentaba al principio con el magistrado y con los demás ponentes, que las tierras sociales, la tierra social, piensan que son un bien que se puede vender. Las tierras no sociales definitivamente no se pueden enajenar, no se pueden vender tan a la ligera. Lo que se venden es el derecho de uso y disfrute, a menos que el ejido esté de acuerdo en transmitir o dar el consentimiento para que se adquiera el pleno dominio, y entonces sí tener la titularidad de esa superficie y poder hacer esa división, y para lo cual hay criterios jurisprudenciales, o hay tesis aisladas, mejor dicho, al respecto, en donde efectivamente sí se puede dividir esa superficie, pero una vez que ya se adquirió el dominio pleno. Mientras, esa superficie definitivamente como parcela no se puede dividir. Desde mi particular punto de vista, quien les diga lo contrario está totalmente equivocado. Las tierras no son para venderse, no son bienes inmuebles, no es un bien inmueble el derecho social. El derecho social definitivamente es precisamente para proteger esa tierra que tanto le costó a la reforma agraria, a la Revolución Mexicana,
en relación a precisamente proteger esa parcela para que produzca el alimento o los alimentos correspondientes. Por eso se dan esas tantos programas que hay, como el Procampo, que se supone que es precisamente para que se cultive esa tierra. Desafortunadamente no es lo suficiente, porque muchas de las veces pues sabemos a dónde va a parar ese dinero, ¿no? Y más en esta época de pandemia, no es lo suficiente como para poner a trabajar una tierra. Entonces, considero necesario que nos aboquemos a entender realmente lo que es una tierra social, una tierra que realmente se tiene que poner a trabajar. Nos dicen ¿cuál es el fundamento de la Ley Agraria y Código Federal de Procedimientos Civiles para salvaguardar la copropiedad? No hay ningún fundamento que ayude a salvaguardar una copropiedad. La copropiedad se da única y exclusivamente con la facultad de la Asamblea General de Ejidatarios, como lo dijo el magistrado hace un momento, y precisamente eso lo faculta el artículo 23 de la Ley Agraria, que es la que le da a la Asamblea la facultad de discernir cómo se va a transmitir o qué derechos les va a dar a los ejidatarios, a los posesionarios, a los comuneros en todo caso. Pero de ninguna manera es divisible una superficie, definitivamente. Hasta aquí mi aportación el día de hoy, para no alargarme más. Creo que cumplo con el tiempo y cedo la voz a Virgilio, que es nuestro moderador. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Magistrado, están haciendo una pregunta, Alfonso López. Pregunta, regularmente el ejidatario vende la parcela en parcialidades mediante una cesión de derecho a varios concesionarios. Es decir, toda la parcela tiene varios concesionarios. ¿Cómo regular esta situación para convertirse en pleno dominio? Bueno, es sin duda un acto ilegal el que se está realizando por este ejidatario. De acuerdo a lo que también comentaba hace un momento la licenciada Isabel, definitivamente el hacer este tipo de enajenaciones contraviene la ley. Ahora, es un hecho que en la práctica ocurre y a veces nos encontramos ante conflictos que se tienen que resolver un problema que partió de una ilegalidad, pero hay que darle alguna salida práctica, respetando la ley o procurando respetarla en el máximo posible. Es muy complicado, pero bueno, la salida la ha dado también ya la licenciada Isabel. Una de ellas es pues que la Asamblea General de Ejidatarios permite el otorgamiento del dominio pleno para que entonces ese tipo de operaciones se realicen ya a través de la regulación que establece la norma civil, como una venta específica ya de un bien regulado por el derecho común. Esa podría ser una forma. Creo que básicamente sería la más correcta, la más apropiada. Implica desde luego la permisión por parte de la Asamblea General de Ejidatarios. Si esta no se diera, pues todo el acto que está sostenido es ilegal. No se puede privar al ejido, porque el hecho de que la Asamblea General le otorgue a un ejidatario el uso y usufructo, no implica que lo pueda transmitir de otras maneras a otras personas. Y esos actos necesariamente tienen que siempre calificarse de ilegales en una controversia. Entonces, creo que sería la única forma. Muchas gracias, magistrado. Licenciado Felipe Vera Martínez, su participación, su turno. Adelante, licenciado. Licenciado Jesús, su micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias a los compañeros abogados y al señor magistrado que me permitieron el día de hoy compartir el foro con ustedes para tratar este asunto tan importante. Y lo digo tan importante porque en la actualidad la venta de fracciones de parcelas es una de las constantes que provocan controversias al interior de los tribunales agrarios. Pero bueno,
previo a empezar a dar mi punto de vista sobre lo que tiene que ver con la indivisibilidad de la parcela, quisiera hacer este énfasis a qué debemos entender por parcela en la actualidad, ¿no? Conforme a la ley agraria vigente. Entonces, la parcela, conforme a lo dispuesto por el artículo 44, fracción tercera de la ley agraria, nos dice que los ejidos van a comprender sus tierras, el destino de las tierras ejidales van a ser asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Entonces, lo que nos toca hablar el día de hoy es acerca de la parcela. La parcela es aquella fracción de terreno que ha sido delimitada y la asamblea le ha dado como tal ese carácter de parcela, y ahí es asignada en lo individual a un ejidatario, posesionario o avecindado del núcleo ejidal. Claramente, como lo señaló el magistrado en su intervención, las parcelas también pueden ser asignadas en copropiedad, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Agraria, párrafo segundo, pero en esencia eso va a ser una parcela. La fracción de terreno que la asamblea te la asignó para el uso y disfrute de manera individual. Ahora bien, ¿cómo se acredita la titularidad de una parcela? Pues el artículo 78 de la Ley Agraria pues nos define que el único documento para poder acreditar la titularidad de una parcela pues lo va a hacer un certificado parcelario. En ese contexto ya tenemos se puede decir dos elementos que nos van a ayudar a definir cuáles son las consecuencias en su caso de que se llegue a realizar la división de una parcela, ya que en muchas ocasiones el titular de los derechos parcelarios realiza la venta de su parcela, pero en fracciones, y las personas que adquieren a través de esta modalidad, pues ¿qué va a pasar con ellos? Lógicamente no se va a dar un aviso al Registro Agrario Nacional, porque para poderle dar aviso al Registro Agrario Nacional se debe de cumplir con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Agraria, que nos señala los requisitos de validez para la enajenación de las parcelas. Grosso modo, los elementos esenciales es que el que compre la parcela debe ser ejidatario o vecindado y que se haga ante un contrato de enajenación ante dos testigos. Bueno, si la persona que lleva a cabo la enajenación, lleva a cabo la compra de una fracción de una parcela, lógicamente no va a cumplir con todos estos requisitos y el RAN no va a tener el aviso, no va a tener esa noticia de la venta de esa fracción de terreno, y por consiguiente, pues este certificado parcelario en su momento no va a ser cancelado y expedido un nuevo certificado a favor del comprador. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que se lleve a cabo este tipo de actos? Pues al no darse de baja el certificado parcelario en el Registro Agrario Nacional, en muchas ocasiones los conflictos que se generan es cuando fallece el titular de la parcela. El titular de la parcela, mientras vive, probablemente reconozca todas esas ventas que realizó a los diversos compradores, esas fracciones de la parcela, y no haya ningún problema. Pero a veces fallece el titular, alguno de los sucesores que se hayan, ya sea en una lista de sucesión o en su caso a través del juicio respectivo ante el Tribunal Agrario, al momento de pedírsele informe al Registro Agrario Nacional sobre la vigencia de derechos, pues vamos a tener que la parcela va a seguir a nombre del titular de origen. ¿Y qué hacen los sucesores? Acuden al Tribunal Agrario o a través, abren la lista de sucesión, se les adjudican los derechos y estas personas ya no reconocen las ventas que en su momento hizo el titular, lo que trae diversos conflictos al interior de los tribunales agrarios. Entonces, mi recomendación en estos casos sería, primero, evitar en la medida de lo posible comprar terrenos ejidales y si se llegan a comprar, pues cumplir con los requisitos que señala la ley para poder adquirirlos. Otro de mis recomendaciones es hacerle ver a toda la gente que antes de comprar un terreno se cerciore la naturaleza de ese terreno. Si es ejidal, como ya lo mencioné, pues en primera instancia abstenerse o cumplir con los requisitos que señala la ley. Otra problemática que he visto en mi práctica cotidiana es acerca de las cónyuges, el cónyuge. Entonces, cuando fallece el titular de los derechos, o en vida, perdón, cuando se lleva a cabo el divorcio de las personas, había un criterio novedoso que nos dice que al resolver, los juzgadores tienen que resolver con perspectiva de género.
Entonces, hay un caso particular, me resultó interesante, donde en el juicio familiar de divorcio, el juez de primera instancia eh, otorga, perdón, a pesar de que la cónyuge solicita se le reconozca el derecho sobre la mitad de la parcela que en su momento le fue asignado a su cónyuge, en primera instancia en apelación resuelven que no, porque es de naturaleza distinta a la controversia, que eso en su caso tendría que ventilarse ante los tribunales agrarios. Pero al resolver el Tribunal Colegiado de Circuito nos dice que se debe resolver con perspectiva de género y tomando en cuenta que la cónyuge del ejidatario varón, al momento de que se le asignó la parcela, era la que trabajaba al interior de la casa y el cuidado de los hijos. Esto no le permitió acceder a ese derecho y nos dice el colegiado que tomando en cuenta estas circunstancias, pues es procedente reconocerle el 50% de la parcela. Entonces, de ahí yo también recomendaría que se hiciera una propuesta de reforma a la ley agraria para no incurrir en una violación al principio de indivisibilidad de la parcela, que en tratándose de la sociedad conyugal, se pudiera tomar en cuenta los derechos parcelarios para que al momento de la liquidación de la misma no se deje en estado de indefensión a la cónyuge que se encuentre pues en la modalidad que acabo de comentar, pero en conclusión, de igual forma, yo no estoy de acuerdo en el aspecto de la división de la parcela, es decir, hacer la venta de fracciones de la parcela y las consecuencias de realizar esto, pues para las personas que lleguen a cometerlas es que perderán hasta cierto punto su patrimonio. No entro al detalle de los convenios que nos señala el artículo 185, fracción sexta de la ley agraria, porque pues hasta cierto punto en la práctica también he visto que a través del convenio respectivo pues pueden llegar al tema de reconocer algunas fracciones que pues lógicamente contraviene a este principio. Sería mi aportación por el momento y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Creo que usted tenía el reloj ahí frente a usted en lugar de que yo lo tuviera casi exactito a los 8 minutos. Isabel, nos hacen una pregunta, te la quiero compartir. Sí, adelante. Maricarmen Tapia pregunta en cuestión del Procampo, ahora llamado Proagro, ¿por qué a los ejidatarios que tienen más de 10 hectáreas ya no se les da ese apoyo? Fíjate que la estaba yo viendo y desafortunadamente yo no tengo esa respuesta. No, no lo sé. Yo no estoy familiarizada con esos programas. No sé si alguno de los otros panelistas tengan esa respuesta. Les pido una disculpa, pero estoy totalmente desenganchada de todos esos programas. No hay problema. Licenciado, Francisco, aquí también hay otra pregunta antes de pasar con nuestro siguiente panelista. Dice, buenas tardes, ¿qué pasa cuando un sucesor que no está reconocido legalmente ante el tribunal por haber fallecido el ejidatario y celebran un convenio mediante el cual cede la mitad de esa parcela a una persona que no es reconocida como ejidatario ni avecindado? La hace Juan Manuel González Horta. Es que es licenciado Felipe, a lo mejor por eso no Perdón, te... Felipe. Perdón, licenciado Felipe, es que estaba leyendo las preguntas y se me fue el nombre. Licenciado Felipe, si usted nos podría ayudar, pregunta Juan Manuel González Horta, ¿qué pasa cuando un sucesor que no está reconocido legalmente ante el tribunal por haber fallecido el ejidatario y celebran convenio mediante el cual cede la mitad de esa parcela a una persona que no es reconocida como ejidatario ni avecindado? Sí, primero considero que ese convenio no sería legal, no cumpliría los requisitos de legalidad por la simple razón de que para poder celebrar un convenio debe ser el titular de los derechos. No se puede convenir con algo que todavía no tenemos la titularidad del mismo. Entonces, desde ahí, si celebra un convenio una persona que no es titular de los derechos, pues no estaría legitimado para poder celebrar ese convenio y en su momento, al momento de ser calificado por el Tribunal Unitario Agrario, en el supuesto que se haya presentado ante un tribunal dentro de un juicio,
pues son las formas que debe de verificar el titular del tribunal y en su momento considero que ese convenio no sería calificado de legal. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, licenciado. A continuación, la licenciada Lorena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación y qué interesante escucharlos. Y sobre todo me quiero referir a algo importante que dijo el magistrado Pérez Gasca. Hasta el día de hoy, la situación está como lo comentamos, en virtud de que la legislación agraria desde 1992 impide precisamente la división de la parcela, a lo que se han referido Isabel Monroy y el licenciado Felipe de Jesús Vera. Ahora quiero abordar algo que como estudiantes de la materia agraria tenemos en el imaginario desde el 2018. Como bien sabemos, hay dos proyectos de reforma a la ley agraria, uno presentado desde el 23 de octubre del 2018 por el senador, el doctor Ricardo Monreal Ávila, por el que señala así textual que abroga la ley agraria y se expide la ley para el desarrollo agrario. Y en relación al tema que nos ocupa, en el título quinto, capítulo primero, ya lo denomina del derecho a designar sucesor. Sin embargo, salvo mejor opinión de los ponentes y del magistrado, considero que no está acabando muy bien con el problema y a lo mejor sería cuestión de discusión o de redacción. No sé a dónde quiso o a dónde quiere llevar el senador Monreal esta situación, porque en este proyecto que les señalo, en el artículo 107 establece los derechos agrarios comprenden la calidad agraria y los derechos inherentes a esta, los derechos parcelarios y en su caso los derechos sobre las tierras de uso común. Por ahí leía ahorita una pregunta de Mari Carmen Tapia Pelcastre. Buenas tardes, ¿es legal que vendan su título parcelario de uso común? No es legal, Mari Carmen, no es legal. De uso común no lo puedes vender, pero no a una persona que no tiene la calidad de ejidatario, ¿sí? O comunero. Ese es el problema, que es la problemática que estamos abordando, porque vemos en todos los ejidos y en las comunidades, se vende, sí, pero esa venta ahorita, de acuerdo a cómo está nuestra legislación, es entre personas que tienen calidad agraria, ¿sí? Cuidado, por eso coincido totalmente con el licenciado Felipe de Jesús Vera. Antes de que ustedes quieran adquirir un bien de naturaleza agraria o cualquier otro, incluso hasta de naturaleza privada, no estamos obligados a conocer la naturaleza de un predio, pero si vemos que te le están ofreciendo en un pueblo, dentro de un ejido, una comunidad, lo menos que tenemos que hacer es asistirnos con alguien y primero investigar las características de esa propiedad. Señala el artículo 108 de este proyecto de reforma nos está considerando desde el 2018 el senador Monreal. Las bases para la elaboración del testamento agrario. Ya habla de una figura como testamento agrario, el ejidatario y el posesionario libremente, sin distinción de género. Ahí también no me gusta estamos hablando de perspectiva de género, ya te dice que sin distinción de género, es decir, hombre o mujer, la facultad de designar a quien deba sucederle en cada uno de sus derechos parcelarios. Ahí ya te deja ver que si un sujeto agrario tiene varios derechos, varias parcelas, varias unidades de dotación, ya va a existir la posibilidad de dejársela a cada uno de los hijos, que esa problemática se presenta mucho en materia agraria. Así lo establece como propuesta, recogiendo toda esta problemática que se ha vivido desde 1992 a la fecha. Sigue diciendo en esta fracción segunda, que insisto, es propuesta, el ejidatario y el posesionario, titulares de varios derechos parcelarios, podrán designar por cada certificado a un heredero, debiendo establecer cuál de ellos heredará la calidad de ejidatario y el resto adquirirá la calidad de posesionario. Este es un proyecto que está sujeto a perfeccionarse y a discutirlo, porque ya estamos hablando de una nueva figura que le denomina el senador Monreal en este proyecto de ley testamento agrario. Sigue diciendo en la fracción tercera, si así lo desean, podrán establecer un orden de preferencia para la adjudicación, y otra vez aquí viene,
de cada uno de los derechos, conforme al cual debe hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Por su parte, también recoge esta idea otro proyecto que fue presentado inmediatamente en diciembre del mismo año 2018, pero todos sabemos que el año pandémico pues retrasó muchas cosas, que en este caso lo suscribe el senador José Narro Céspedes, también en relación a derogar la ley de reforma ley agraria y expedir otra vez ley federal agraria. En este sentido, señaló respecto al tema que nos ocupa que la designación de sucesor en términos de este proyecto de ley también que dice el senador Narro, se hará sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder al cónyuge supérstite derivado del régimen de sociedad conyugal para el caso de que así se acredite. Y sigue diciendo que en caso de ingratitud de alguno de los señalados en la fracción primera de este artículo que les estoy mencionando en proyecto, que es el 23, al cónyuge, hay mucha ingratitud en campo y lo hemos visto quienes nos dedicamos a esta materia porque luego llevan a los señores mayores ya a que renuncien en pleno tribunal de sus derechos y luego los sacan. No sé si es el caso y lo ha visto el magistrado allá en Tuxtepec, pero después el derecho agrario es de estar estableciendo en cada tribunal y los titulares de los órganos jurisdiccionales agrarios, de los TUAS, que no, si bien es cierto, se puede admitir esa situación de que la persona mayor ya repudie o ya delegue esos derechos a una persona más joven, los tengan a los señores grandes hasta que fallezcan, porque no se trata de que les quiten sus derechos y ya los saquen de su unidad de dotación. Entonces, estos problemas derivan y estos proyectos de ley derivan de la problemática que desde 1992 a la fecha se ha presentado en la división de las parcelas, y aquí hizo referencia el magistrado Pérez Gasca de todos los tesis y jurisprudencias y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo considero que ya es hora, bueno, ya tiene tiempo en que es hora de entrar a legislar en el ámbito agrario, a efecto que se haga una reforma integral derivada desde la Constitución para poder ya darle orden a todas estas situaciones que se advierten en la vida práctica de los ejidatarios y de los comuneros. Hasta aquí dejaré yo mi participación por si queremos dar lugar a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Permíteme, hay varias preguntas y el magistrado está también pendiente del chat. Ya me di cuenta que está contestando varias. Muchas gracias, magistrado, por echarnos la mano, porque sí tenemos muchos participantes, tanto en línea como presenciales. Una pregunta que hacen aquí es Yuli García, a través de Facebook, pregunta: compré una parcela y se ve un contrato de compra-venta, pero no soy ejidatario, ¿qué puedo hacer? Primero, ¿qué dices, Naya? Persignarse. Persignarse. Sí, perdón, ¿el nombre, Virgilio? Es Yuli García. Yuli, estimada Yuli, no es regaño ni nada, pero es que compran la propiedad social sin informarse primero. Ok, problema y solución. Si no hay problema en el ejido, pues lo correcto y una forma de regularizar esa situación es que la Asamblea General de Ejidatarios te aceptara como ejidataria, porque ahora una cosa, no es que compren la titularidad. En términos de la ley agraria, no queremos ser muy juristas, muy técnicos. En términos del artículo 9 de la ley agraria, la propiedad ejidal de esa tierra la tiene únicamente el ejido, el núcleo agrario. Los ejidatarios y los comuneros solamente tienen la posesión y usufructo. ¿Qué quiere decir, Yuli? Que tú compraste solamente la posesión de esa partecita que te hayan vendido. Y para regularizarla, si se quiere hacer así, tuvieras que asistir al órgano supremo del ejido, que es la asamblea. Y si te la vendió un ejidatario, bueno, pues el ejidatario tiene que ir a tocar
a la Asamblea General de Ejidatarios a decir, hice esto y vendí esto. Pero para que adquirieras el dominio pleno y tuvieras una escritura, eso es un proceso más complicado. Perdóname, adelante, Virginia. Muchas gracias, Lorena. Nayar, ahora sí que para que termines de despejarnos un poco las dudas o ampliarnos las dudas, porque si vieras la serie de comentarios que están llegando realmente a través de las redes sociales, esto va a ir para largo. Adelante, Nayar. Don Alberto Pérez Gasca, qué gusto compartir foro con usted y con los tribunales agrarios. Siempre es gratificante escuchar a la autoridad agraria en este tipo de temas. Lorena, Isabel, Virgilio, Felipe, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Creo que, abonando a todo lo dicho, hay que poner orden. A ver, parafraseando a Ruiz Massieu, el ejido es una persona moral de interés social. ¿Sí? Es decir, es una persona jurídica formado por un colectivo de personas llamados ejidatarios comuneros, el núcleo agrario como persona física colectiva, que ha sido dotada de tierras o reconocida por sus tierras por una resolución presidencial o después del 92 con motivo de alguna resolución de los tribunales agrarios. El artículo 9 de la Ley Agraria, en concordancia con el artículo 27, fracción séptima de la Constitución, le da el dominio y personalidad jurídica y patrimonio a la colectividad llamada ejido. Ellos son los dueños, la colectividad, esta colectividad llamada ejido, llamada comunidad, ¿sí? Le da a los sujetos, a estos sujetos colectivos, el dominio y la propiedad. El máximo órgano de deliberación del dominio de las tierras dotadas así a los ejidos, pues es la asamblea, ¿sí? Y en las fracciones del artículo 23 de la fracción sexta hasta la 14, se establece claramente los elementos y las operaciones de dominio que puede realizar este máximo órgano de representación, que son los actos de disposición. Es decir, cambiar destino, reconocer posesionarios, reconocer parcelamientos económicos, destinar las tierras, y en los acuerdos los acuerdos ordinarios, es decir, los acuerdos que no requieren de formalidades especiales, en la fracción quinta encontraremos la posibilidad de atender los contratos relacionados con tierras de uso común. En este sentido, entonces, el ejidatario, ¿qué es con relación al ejido? Pues es un copropietario, es alguien que participa dentro del dominio en forma colectiva, ¿sí? Y producto del procede o de la certificación de derechos ejidales o bien con motivo de los parcelamientos económicos formalmente realizados, ¿sí? El ejidatario tendrá el uso y aprovechamiento de las unidades individuales de explotación llamadas parcelas, que provienen del francés parcelle, que a su vez proviene del latín parcella, ¿sí? Es decir, una parte del todo. Y esa parte del todo, el ejidatario solamente tiene el uso y aprovechamiento, que en términos de derecho es el usufructo, ¿sí? Es decir, no tiene la capacidad de disposición más que para la cesión de los derechos de los que es titular en términos del artículo 73 en adelante, 76 creo, no me acuerdo, ¿sí? Y solamente tendrá ese derecho. Es decir, el ámbito, la esfera de derechos que él tiene para poder transmitir y disponer con relación a la parcela tendrán que ver, en términos del 45 con relación al 76, con relación al uso y aprovechamiento. Por tanto, no puede disponer. ¿Por qué? Porque el fraccionamiento de una parcela, ¿sí?, implica un acto de dominio. Y el ejidatario como tal y la parcela en tanto parcela, pues no tiene el dominio el sujeto ejidatario individual. Por tanto, no puede vender lo que no le pertenece, porque en términos del artículo 9 de la Ley Agraria, el dominio, la propiedad radica en la colectividad llamada ejido. Por eso es que no se puede llamar compra-venta la venta de parcelas o la venta de derechos o la enajenación, ya sea a título gratuito o a título oneroso, que eso es lo correcto. Ahora bien, la parcela tiene una función social. La tierra ejidal tiene una función social. El liberalismo o los neoliberales propugnan por este conjunto de derechos alejados de las obligaciones. Es decir,
quieren más derechos, pero menos obligaciones. La propiedad social no. La propiedad social busca derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque parten de una forma de organización de carácter colectiva y colectivista. Parte de la idea de un diseño desde los códigos agrarios, la Ley Federal de la Reforma Agraria, en términos de una noción agroproductiva y de solidaridad de los sujetos agrarios dentro de sus núcleos o a través de la organización de la tierra para fomentar el desarrollo, fomentar la producción, fomentar la actividad agropecuaria en el campo. De luego, entonces, el diseño de la sucesión es precisamente esa. No hay herederos. No hay testamento. ¿Por qué? Porque no puedes disponer de lo que no es tuyo, ¿sí? Por eso es que la parcela tampoco entra dentro de la sociedad conyugal. Puede entrar el usufructo, pero no la titularidad de la parcela, porque tú no puedes transmitir lo que no es tuyo y no puedes incorporar a la sociedad conyugal lo que tampoco te pertenece. Por eso existen este tipo de conflictos. El tema de modificar la redacción de la ley es que realmente no se necesita. Es claro, si el dominio radica en la asamblea, el ejidatario solamente tiene uso y aprovechamiento, y el artículo 45 nos dice que podemos contratar con relación a las parcelas en respecto a los derechos que confluyen en ellas. No hay una duda de que cuando yo cedo los derechos de la parcela, será de la parcela en tanto parcela, es decir, la unidad de la cual yo fui dotado, de la cual a mí me fue asignada, y eso es lo que yo puedo disponer, y que además, partiendo de la idea estructural del derecho agrario, de la parcela como el espacio del sustento de la familia campesina, luego entonces esposa, hijos, concubina, tienen un derecho del tanto, y por tanto, por equiparación, aunque ya hay jurisprudencia al sentido que al parecer no se permite como tal, el retracto, es decir, la capacidad que tiene el ejidatario, el hijo del ejidatario, la esposa del ejidatario, la concubina, de impugnar la cesión de derechos por nula, en caso de que el ejidatario no cumpliera con las notificaciones del derecho del tanto. Es decir, que aún en el dominio pleno, la primera enajenación, después de que la parcela adquirió el dominio pleno, requerirá de la notificación del derecho del tanto a los titulares, artículo 84. Entonces, el tema es, ¿está en el mercado lo que está en el mercado? ¿Se puede vender lo que está en el mercado? ¿Sí? Es decir, lo que es disponible en el mercado. Las parcelas y las tierras de uso común no están en el mercado. No forman parte del mercado de tierras en estricto sentido. Que en la práctica depredadores territoriales han impulsado la lógica de hacer cesiones de derecho y después generar usufructos para que se amarre una cosa con la otra, y las ingenierías jurídicas a través de supuestos convenios y acuerdos en tribunales agrarios para fragmentar territorio social, incluso en selvas, a través de sentencias que afortunadamente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación pudo revocar, ha permitido mantener el orden. En conclusión, aterrizando en la exposición, la parcela no es divisible, primero, por su calidad económica social. Segunda, porque el titular de la parcela no tiene disposición de la parcela, ¿sí? Puede ceder los derechos que él tiene respecto de la misma en forma unitaria, es decir, lo que comprenda su certificado parcelario que salió producto de un acuerdo del órgano que ejerce el dominio, Asamblea General de Ejidatarios. Por tanto, en efecto, la parcela, como en estricto sentido, no puede ser enajenada. ¿Qué procede? Certificó como parcelas tierras que ya no eran parcela. Ese es otro problema que hoy día están atendiendo los tribunales, derivado de un problema que dejaron el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y muchas otras asambleas ejidales que registraron o que destinaron más bien como parcelas tierras que ya no eran parcela. Pero ese es otro cantar. Hasta aquí para continuar con la diálogo. Muchas gracias, Nayar. A nuestros asistentes dentro del chat, les agradeceré si levantan la mano para poderles dar la oportunidad de que sus preguntas, dudas y comentarios las puedan expresar a nuestros panelistas.
porque ha habido varias dentro del chat, entonces para no dejarles, nadie quiere, si no voy a agarrar yo una al azar. Virgilio, el licenciado Lavenant le está preguntando al magistrado Pérez Gasca, ¿por qué han dejado de analizar la indivisibilidad de la parcela en su origen? Es decir, el argumento de que la parcela es la unidad mínima para la manutención de la familia del campo y solo se limitan a lo dispuesto de la ley agraria. Muy interesante, la unidad Creo que ya lo mínima había para la comentado. manutención. Adelante, magistrado. Sí, bueno, en principio, sí lo había comentado, no implica que se haya dejado de analizar, porque al aplicar la tesis de jurisprudencia por contradicción de la Corte que se sostiene específicamente en este criterio, pues evidentemente es en razón precisamente de esta causa de mantener la unidad parcelaria como el elemento, como la superficie básica, esencial para el desarrollo de la vida familiar ejidal, y por lo tanto eso es lo que la sostiene indivisible per se. Por eso no es que se haya llegado a analizar desde otra perspectiva, sino que hemos llegado a plantearlo ya porque ha sido interpretación específica de la Corte y que por evidentes razones, por aplicación de los principios de la ley de amparo, pues todos los demás administradores de justicia y operadores de la ley tenemos la obligación de aplicar. Entonces es por esa razón. Gracias, magistrado. Adelante, sí. Magistrado, le envía saludos Eduardo Albizu Rentería y señaló que con la noble finalidad de resolver la intención de que una parcela que fue asignada a un ejidatario y que cuando hay dos o más personas que pretenden acceder al derecho de una fracción de la misma, se puede buscar la cotitularidad de la misma, aunque sobre esta solo habrá un certificado. Para ello comentó que se requiere la autorización de la Asamblea. En ese sentido, se considera que la Asamblea que previamente ya había asignado la parcela ahora vuelve a hacer otra asignación sobre la misma, pero ahora en varias personas. ¿Es así? Un saludo al ingeniero y maestro en Derecho, Eduardo, buen amigo, ex colaborador, entrañable camarada. Bueno, en principio, podría pensarse desde la perspectiva lógica que es así. Sin embargo, es con la intención de resolver un problema concreto, específico. Yo lo comentaba, que en los casos en los que yo he intentado llegar a soluciones es porque el problema está planteado desde esa perspectiva y los individuos involucrados lo han traído al tribunal como una solución que parece resolver de fondo el problema. Sabemos que una sentencia al final es la que dice el derecho, pero en materia agraria, y yo creo que no me dejarán mentir los compañeros que me acompañan en el panel, que una cosa es la sentencia y otra cosa es la realidad. La sentencia puede resolver desde el derecho la situación, pero que eso lleve a la paz y la tranquilidad entre los sujetos es lo complicado. Entonces nosotros como tribunales creo que si no atendemos también a que las sentencias lleven ese contenido, que se apropien los individuos a las que están dirigidas, pues tampoco resuelven de fondo el problema. Entonces, en esos casos se ha buscado, yo al menos lo he hecho así, que la asamblea se pronuncie. En estricto podría pensarse, ¿es una doble asignación? Pues sí, a lo mejor en principio estricto, pero que no afecta derecho concreto en favor de alguien y que de alguna manera, o en perjuicio de alguien, perdón, y que de alguna manera el tribunal valida, amparado precisamente con la voluntad de los individuos que están en esa situación y de la asamblea que ya la asignó. Porque yo sí sostengo que si la asamblea ya la asignó y no está de acuerdo en reconocer esa cotitularidad, pues yo creo que no podría el tribunal tampoco ir por encima de la decisión que la asamblea ya determinó en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el 23 de la ley agraria. Por eso sostengo que la asamblea tiene que conocer el problema y pronunciarse, y en consecuencia pues los tribunales resolver. Muchas gracias, magistrado. Nayar, la licenciada, me imagino que es licenciada, no estoy seguro. Pregunta,
Una parcela, es la licenciada Mariana Alvarado Boita. Una parcela con dominio pleno, es decir, con título, ya se lotificó y se vendió. Ahora, ¿cómo se puede regularizar y escriturar? El problema está en la naturaleza del parcelamiento y que no se entiende que el parcelamiento es una actividad en donde el ejido distribuye su territorio para la actividad agroproductiva. Esa es una parte. El fraccionamiento de una parcela para efectos urbanos corresponde a una actividad del ordenamiento territorial urbano. Entonces, si alguien llega y fracciona su parcela sin atender las normas de ordenamiento territorial municipal, estatal, inherentes a la misma, entonces estamos en presencia eventualmente de un parcelamiento ilegal, perdón, de un fraccionamiento ilegal, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es una cosa. La superficie como territorio, ¿sí? Propiedad del ejido, ¿sí? El ejidatario muchas veces se toma la libertad de iniciar los fraccionamientos. Agarra su parcela, 1 hectárea, dice empiezo a dividir mi parcelita y lo empiezo a partir en pedacitos, dejo una callecita como Dios me dio a entender y dejo por ahí un parquecito nomás para que no digan que no dejé una cosa y empieza a vender porque llega un corredor de bienes raíces y empieza a vender las parcelas como terreno tical, ¿no? En Yucatán, a la mitad de la selva, sin servicios, sin municipalización, sin nada. El problema va a ser para los propietarios que aunque tengan el dominio pleno, el fraccionamiento no tendrá servicios, el fraccionamiento no tendrá la posibilidad de incorporarse en forma correcta al catastro, será un parcelamiento que generará un problema social y que después tendrá necesariamente una de dos. O no se va a regularizar nunca o se tendrá que regularizar a través de un conjunto de componentes políticas que lo único que va a hacer es seguir incrementando los niveles de corrupción en el manejo del territorio. Entonces, diferenciar dos cosas, que eso sucede ahorita en Aguascalientes, está sucediendo en San Luis Potosí, con parcelas de 1000 metros cuadrados, ¿sí? ¿El ejido puede parcelar? Sí, sí puede parcelar en términos agroproductivos, dentro de las facultades que el artículo 23 le otorga, ¿sí? Y el reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad social y de titulación de solares, los dos reglamentos, ¿sí? Podrá parcelar dentro de esa normativa. Sin embargo, el ejido no puede fraccionar para efectos urbanos sin que previamente ese fraccionamiento no esté avalado por las normas, leyes y planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial inherentes al territorio. Que hay edificadores, que hay desarrolladores, que a veces hacen las dos cosas al mismo tiempo, bueno, eso puede ser discutible, puede ser de otra manera, pero muchas veces lo resuelven. Así se resolvieron ciudades dormitorio entero en el Estado de México, en Querétaro, en Jalisco, etcétera. Pero yo no puedo comprar una fracción parcelaria que independientemente de que pudiera adquirir la fracción de la parcela con la aptitud de adquirir el dominio pleno, pero si además ese fraccionamiento no cuenta con el ordenamiento municipal, con la municipalización, con la incorporación de servicios y que ese fraccionamiento esté debidamente avalado por las entidades necesarias para su realización, es decir, el Cabildo Municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano o en su caso, las direcciones de desarrollo urbano de los estados según la normativa en cada una de las entidades, entonces estará en presencia de un fraccionamiento ilegal y que en algunos casos, como sucede en el Estado de México, además es ilícito porque el Código Penal establece sanciones de prisión para aquellas personas que realizan fraccionamientos en tierras ejidales expreso, ¿sí? En contra de del ordenamiento territorial. Entonces, cuidado. O sea, el ejidatario puede fraccionar sí y solo sí su tierra tenga la aptitud, el uso de suelo para poderse fraccionar. El dominio pleno significará la consolidación de la propiedad en favor de para que a su vez pueda transmitírselo a sus fraccionados o al condominio o a la forma en la cual se afectó la parcela o el territorio desincorporado. Pero son cosas y tiempos diferentes.
Muchas gracias, Nayar. Isabel, nos preguntan en Facebook, ¿qué sucede cuando hay una doble venta de la parcela? Primero se vende una parcela y posteriormente a esa misma parcela se le vende a otra, avalada por los miembros del ejido. Sí, es muy común y recurrente este tipo de prácticas, desafortunadamente, y a veces incluso lo hacen personas que ni siquiera tienen la titularidad del derecho. Entonces, aquí entra un principio muy importante. Primero en tiempo, primero en derecho. Habría que ver quién se dio primero esos derechos, sobre todo si es sobre la parcela completa, pues va a ser el que tenga la titularidad de los derechos, más no de la superficie, que quede claro, y siempre lo recalco. Como dijo la maestra Lorena, como dijo el licenciado Nayar, como han dicho todos los de la mesa, la titularidad le corresponde al ejido y a la comunidad indígena y lo único que se transfiere o se transmite es el derecho del uso y disfrute. Y ese derecho, el único que tiene la posibilidad de transmitirlo es aquel que tiene reconocido el certificado parcelario. Si no existiera certificado parcelario, aquel que estuviera reconocido por la Asamblea General de Ejidatarios. Solamente así se puede avalar una compraventa. Si hay otra que fuera posterior, habría que ver quién es el que realizó esa enajenación de derechos. Pero fuera de ahí, sería prudente, desde mi punto de vista, señalar que existe el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Antes de continuar, me gustaría tomar el uso de la voz porque veo que es muy recurrente lo que andan ahorita manifestando sobre la división de los derechos, sobre todo cuando son cónyuges y que el criterio que existe y demás. Creo que es muy importante, y aquí quiero acotar, que no se puede dividir un derecho. El derecho es uno y es indivisible. Lo que se transmite en todo caso es una parcela, o en el caso de que hubiera una supuesta división de parcela, sería el uso y usufructo, pero en términos de coposesión, ¿sí? De estos derechos. Y eso se da mucho cuando son sucesiones y sobre todo los tribunales tienen la facultad a veces, sobre todo cuando, como decía la maestra Lorena, son personas mayores que llegan y les quieren quitar el derecho completo a los padres porque los hijos son los que se sienten con el mejor derecho a usar y disponer de la parcela. Ya hay muchos criterios en algunos tribunales en donde lo que hacen es conforme a a los instrumentos internacionales y a la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, les dan la posibilidad de tener un tipo usufructo vitalicio, en donde condenan precisamente a quien adquiere esos derechos o a quien le ceden esos derechos para que le den una vida digna a ese posible ejidatario o ex ejidatario en relación a esos derechos agrarios. Hasta aquí mi comentario, no sé si te haya quedado claro. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Licenciado Felipe, nos preguntan en Facebook, ¿una parcela es lo mismo que un lote? ¿Y cuál sería el procedimiento para poder otorgar la escritura al comprador si ya falleció el ejidatario? Sí, bueno, de entrada pues no es lo mismo. Lo que comentaba al inicio, ¿no? Si se está refiriendo a un terreno que se encuentra dentro de un ejido, comentaba que las tierras ejidales por su destino son asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Probablemente si se refiere a un lote, durante la asignación y la delimitación de las tierras al interior de los ejidos, la zona urbana o el asentamiento humano, como señala la ley, ahí al momento de hacer la medición de los terrenos, culmina con la generación de solares, los cuales van a estar amparados con un título de propiedad a favor de la persona a la que se le ha designado, contrario a las parcelas. Las parcelas van a estar siempre, el documento idóneo para acreditar la titularidad va a ser un certificado parcelario y esta se va a encontrar dentro del área parcelada. Entonces hay estas dos diferencias. El solar va a estar dentro del asentamiento humano y las parcelas dentro del área parcelada, y los documentos con los cuales se va a poder acreditar la titularidad del mismo es con los que señalé. Por otra parte, para poder llevar a cabo
la venta de en caso de ser una fracción de terreno que se haya adquirido sobre una parcela. Al respecto, pues ya lo han comentado, ¿no? En su momento, la Asamblea podrá autorizar al ejidatario a adoptar el dominio pleno sobre la misma y en su caso, estará en condiciones de regularizar las ventas que realizó de esa parcela ante un notario público, ¿no? Ya que señala la ley que una vez que se adopta el dominio pleno, las tierras de esa parcela se sujetarán a lo dispuesto por la legislación civil, ¿no? Entonces, la forma de llevar a cabo una compraventa en materia de propiedad privada, pues es ante un notario público, cumplir todos los requisitos que señala la legislación civil e inscribirla en el registro público de la propiedad. Entonces, aquí también cabe hacer mención, hay una jurisprudencia de carácter obligatorio que nos dice que reconocimiento de derechos posesorios sobre una porción de parcela ejidal, si la asamblea ejidal no ha otorgado al ejidatario el dominio pleno sobre ella, no puede dividirla o enajenar sus derechos relativos a un tercero ajeno al núcleo de población. Entonces, este tipo de cuestiones pues ya están debidamente definidas y estudiadas por la Suprema Corte y existen todas estas tres jurisprudencias que hemos estado mencionando que nos van a dar pues un panorama más amplio de lo que implica la compra de terrenos ejidales. Sería mi intervención. Muchas gracias, licenciado. Magistrado, nos hacen una pregunta en Facebook que me parece idónea para usted. Preguntan, ¿qué tan legal y justo resulta permitir que las asambleas de las comunidades deciden sobre las parcelas? Si un pueblo ya no se dedica a la agricultura, ¿por qué se debe continuar con la figura de ejido? Es un poco complicado entender exactamente a qué se refieren, porque si atiendo al principio de comunidad, en el contexto de comunidad agraria, aunque la ley permite que las comunidades agrarias, a diferencia de los ejidos, o sea, como figuras jurídicas, ambas del derecho social, pero que tienen regulaciones específicas, muy parecidas en algunos casos, pero específicas entre sí, pueden hacer parcelas o puede la Asamblea General de Comuneros establecer parcelas dentro de las tierras. Sí, sí puede, pero bueno, no sé si se refiere a esto. En tratándose de si fuera comunidades agrarias, y si la pregunta orientada o la pregunta está orientada a saber qué pasa, perdón si me la repite, señor moderador, ¿qué pedía propiamente el cuestionante? Permítame, magistrado. Dice, ¿qué tan legal y justo resulta permitir que la asamblea de las comunidades decidan sobre las parcelas? Si un pueblo ya no se dedica a la agricultura, ¿por qué debe continuar con la figura de ejido? Bueno, sí, insisto, lo difícil de entender, estoy intentando interpretar la pregunta, pero bueno, en tratándose de justicia o no, si es una comunidad agraria que se mantiene en las tierras bajo el régimen común, bueno, es la Asamblea General de Ejidatarios, de Comuneros, discúlpenme, la que tiene la atribución de establecer, pues, los destinos de esta, su forma de explotación, siempre y cuando no violente derechos que ya se hayan reconocido en favor de algún comunero, desde luego. ¿Qué tan legal sería? Bueno, habría que analizar el contexto completo de qué es lo que estaría pasando en ese caso para poder pronunciarse en específico. Pero bueno, de entrada uno podría imaginarse que si se trata de bienes de uso común, pues la Asamblea tiene esas facultades. Ahora, si es un ejido y se trata de parcelas asignadas y evidentemente el núcleo quiere reasignarlas, bueno, ya se ha dicho acá que la Asamblea no tiene esas atribuciones porque ya se pronunció a través de una determinación tomada como lo establece la propia ley, y no es posible que se retracte de ella, salvo que se alegue nulidad y dentro de los plazos que la propia ley establece, ¿verdad? Como ya lo sabemos, y a través de un juicio en el que se dicte sentencia al respecto. Pero no es posible que si, por ejemplo, ya asignó una parcela a un ejidatario, se la vuelva a asignar a otro o a otros, en principio, insisto, ¿no? Entonces, eso sería un acto notoriamente ilegal.
habría que establecer esas diferencias. Si quien cuestiona es sobre bienes comunales o bienes ejidales, o inclusive bienes ejidales que se refieren a uso común. Habría que tener claro el contexto para poder pronunciarse una respuesta un poco más concreta. Muchas gracias, magistrado. A nuestros asistentes dentro de la plataforma, si gustan participar, Mariana Alvarado tenía una pregunta, no sé si guste abrir su micrófono y realizarla. Creo que antes de que Mariana abra el micrófono, me voy a permitir comentar la pregunta que se le realizó al magistrado Pérez Gasca. Creo que yo le entendí, magistrado, en el sentido de que ¿por qué tuviera que la Asamblea General de Ejidatarios o de Comuneros pronunciarse respecto de una parcela que la gente entiende que es del ejidatario comunero en particular? Yo lo que les recuerdo a las personas que lo que ha dicho Nayar, el magistrado, Felipe e Isabel, es que no es que sea lamentable, la propiedad social, en la propiedad social la titularidad de esta tierra es de toda la asamblea. El ejidatario y el comunero nada más tienen la posesión y el usufructo. Por eso se le tiene que preguntar a la asamblea si te da autorización para sacarlo al dominio pleno y de esta manera ya poder tener una propiedad particular. Tal vez por ahí va. Adelante, Nayar. Hay que diferenciar un poco. Mientras que en el régimen ejidal hay un tanto más de libertades con relación a los derechos individuales, es decir, con la forma en la cual las parcelas son usufructuadas por los ejidatarios. ¿Por qué? Porque en el caso ejidal, la parcela es de explotación directa del ejidatario y su titular, es decir, a través de sus titularidades. En las comunidades no necesariamente, ya que tenemos el principio de explotación colectiva. Es decir, aunque hay parcelas, no necesariamente las parcelas tienen una titularidad fija, ya que en muchos casos la explotación de las parcelas obedece a una forma circular de explotación o colectiva de explotación y que además está regulada por su estatuto comunal en algunos casos. Sucede Oaxaca, Chiapas, Campeche. ¿Sí? Entonces, entender, la comunidad tiene una lógica diferente en la forma en la que comprende su territorio. La comunidad entiende al territorio como un espacio de apropiación y aprovechamiento territorial. Entonces, la parcela, aunque una persona tenga la parcela, la titularidad de la parcela derivado de la asamblea de procede, muchas veces lo que tenemos que analizar es la forma en la cual esa parcela será explotada por el comunero dentro del estatuto comunal. Ahora bien, el conflicto surge cuando el comunero, que ya no quiere participar en la comunidad, decide desertar a la comunidad y la asamblea dice, no puedes vender. O nos vendes a nosotros, pero a un tercero no. Y eso forma parte de esa forma de defensa territorial que tienen las comunidades y el mismo régimen social de propiedad en la defensa de su territorio. Es decir, forma parte de un elemento genuino, ¿sí?, que tiene la comunidad en la defensa de lo que consideran es propio porque les costó 200, 300, 400 años o sangre o una gran historia defender y reivindicar esos derechos. Está cerrado tu micrófono, Virgilio. Perdón, lo que suele pasar. Adelante, Mariana, muchas gracias, Nayar. Mariana. Mire, la pregunta es que pero en mi caso aquí el interesado en corregidora, tenemos ese problema de la división de una parcela. Perdón, Marina, discúlpanos, pero no se oye nada. Perdónanos. Si quieres checar tu sonido, mientras hago una pregunta que me pareció muy importante. Está señalando una persona. Hay un castigo a quien vende los bienes comunales
o ejidales a personas que no son ejidatarios o comuneros? ¿Hay un castigo? ¿O cómo explicarles a los comuneros y ejidatarios que no pueden vender? Magistrado, ¿hay un castigo como tal previsto en la ley? Bueno, el castigo esencial es que el acto es obligadamente nulo, ¿no? No tiene efectos jurídicos, no puede tener efectos jurídicos, y eventualmente el otro castigo asociado sería que si hubo intercambio de dinero, el que se sienta afectado por esta operación de compraventa ilegal, pues evidentemente puede aplicar a través de alguna acción de otra naturaleza el saneamiento por evicción o alguna otra figura jurídica. En términos latos, el exigirle que le devuelva lo que él pagó más los intereses legales que se ha generado. Ese es el posible riesgo, sin duda, ¿no? Que eventualmente también puede en algunos casos configurar delito de fraude, porque el ejidatario que en un momento dado se prueba que sabía que estaba imposibilitado para enajenar y lo hace a sabiendas, pues puede eventualmente, insisto, configurar los elementos del tipo del delito de fraude genérico y puede ser perseguible por esa acción. Muchas gracias, magistrado. Marina, aparentemente no funciona bien su micrófono, se oye muy distorsionado. Voy, si me permiten, a dar lectura a la pregunta. Era para el licenciado Nayar. Tenemos el problema en una colonia que nos escrituramos a través del TUA. Ya pagamos predial, pero el municipio no sabe cómo aceptar la colonia. ¿Cómo el municipio de Corregidora de Querétaro puede hacer las colonias irregulares? Tienen 3 años tratando de entregar una colonia al municipio, pero no han sabido de manera cómo recibirlo. Incluso nos han mandado al RAM, pero el RAM nos dice que no es problema de ellos. ¿Qué se puede hacer? Nayar. Hijo, mano, es que toda la zona de Corregidora, la zona de San Juan del Río, toda esa zona de Querétaro ha sido víctima de una enorme cantidad de depredadores territoriales. ¿Qué sucede? Llegan y sé que hay aquí un magistrado de los tribunales agrarios, lo que voy a decir lo voy a decir con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, entendiendo de que no es una generalidad, sino sucedió y sucede, ¿sí? Que algunos ejidatarios coludidos con constructoras promueven nulidades de asambleas y el ejido se allana ante la prestación de la asignación de tales o cuales tierras como parcelas para después buscar la desincorporación de esas tierras tratándolas de reconocer como asentamientos humanos previos a Procede o a los acuerdos de las asambleas ADATE. En ese juego regularizan y dejan el asentamiento humano y dejan los lotes, fraccionan, y el problema está en que el magistrado pues termina registrando, termina desincorporando, haciendo esas fracciones, pero no entendieron que si se trata de urbanizar tierras, pues el magistrado no puede interferir en las facultades del municipio. Es decir, la sentencia pues eventualmente producirá que se hagan los solares serán titulados por el RAN, si es que igual a través de la corrupción, porque aunque la sentencia haya sido emitida por el Tribunal Agrario, pero el oficial registrador agrario, ¿sí?, tendría la obligación de no registrar esa resolución si el fraccionamiento no atendió lo que la misma ley agraria dice, que no se pueden entregar títulos de propiedad, es decir, regularizar solares o asentamientos humanos, si estos no son conformes con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal o los ordenamientos en materia de ordenamiento municipal. Pero aún así sucede. Entonces llegan y expiden los títulos de propiedad, se inscriben en el Registro Agrario Nacional, se desincorporan del catastro rural y de repente llega el pueblo y dice al municipio, pues mira, ya soy dueño. Y el municipio dice, pues mucho gusto, pero yo ahí no tengo plan de desarrollo urbano. Ahí no puedo meter drenaje, no puedo meter agua, no puedo hacer eso. Y entonces es en donde al parecer dejan en un conflicto a la jurisdicción agraria cuando no lo fue, ¿sí?
O sea, fue parte de una tenebra inventada, como sucede, o a través de un conjunto de componentes registrales, contractuales, para tratar de desincorporar suelo social, y después le dejan el problema al ayuntamiento. Y el ayuntamiento no puede, nomás porque se le ocurrió a un organismo registral agrario, a un tribunal agrario o una asamblea ejidal, ¿sí? Nomás porque dijo esto ya es urbano y esto ya lo vamos a urbanizar, el municipio, ¿por qué no tiene la obligación de urbanizar en inmediato? Ni mucho menos urbanizarlo si no tiene la posibilidad o no se encuentra de conformidad con los planes de desarrollo urbano e incorporarlos al desarrollo urbano como tal. Muchas gracias, Nayar. Pues para comentarles, primero hemos recibido más de 250 comentarios en Facebook, cerca del mismo número en YouTube. No podemos leerlos todos, pero para todos los que nos ven, esta plática, este diálogo se va a quedar en las redes para que lo puedan volver a consultar. Y trataremos que nuestros panelistas poco a poco puedan consultar en línea y responder sus dudas. A los que nos han acompañado, muchas gracias. Pasaremos a los comentarios finales. Magistrado, si gusta iniciar con los comentarios finales respecto a este tema que por los comentarios en las redes es bastante complicado. Gracias. Sí, bueno, en principio sí me parece importante destacar lo útil que también para mí resulta el intercambiar opiniones con tan distinguidos juristas, amigos, en fin, personas que están en el ajo en este tema tan apasionante para nosotros. De verdad, de corazón se los digo a todos y cada uno, a quien no conozco directamente, pero desde luego ofrezco gustosamente mi amistad, específicamente el señor Felipe de Jesús Vera, estoy a sus órdenes. Pero bueno, para efecto de concluir, creo que coincidimos todos en señalar que la división parcelaria en estos momentos no es posible. Coincidimos todos también en que posiblemente si la ley cambia, la circunstancia sea otra. Eso será hasta que entonces ocurra. En cuanto al tema filosófico, histórico, inclusive como fuente histórica de derecho, de que si conviene llegar a eso, dado que en la práctica esto ha sido recurrentemente realizado, no me gustaría opinar en ese sentido. Hay muchas tesis que opinan que sí, hay otras muchas que opinan que no. Yo sigo pensando en que es indispensable llegar, perdónenme, es indispensable necesariamente a analizar que la parcela tiene que ser, tiene que garantizar una función específica que es mantener a la familia campesina y ser esa unidad básica específica. Si perdemos la esencia, creo que el propio derecho agrario pierde esencia. Esos serían mis comentarios finales, deseo Virgilio. Muchas gracias, magistrado. Isabel. Perdón, tenía mi micrófono silenciado. No, al contrario, muchas gracias. Un honor haber estado con ustedes compartiendo este panel. Magistrado Alberto Pérez Gasca, muchísimas gracias. Es un honor. Lorena, muchas gracias, como siempre, el compartir contigo este tipo de paneles. Licenciado Felipe, gracias por esta aportación al derecho agrario, porque sin usted creo que no hubiera sido posible esto. Licenciado Nayar, gracias porque usted nos pone así como que sobre la mesa todos los conflictos existentes en las zonas que no tenemos acceso, muchos de los que apenas empezamos. Entonces, muchas gracias por ponernos en contexto, sobre todo en las zonas urbanas. Mi comentario, mi humilde comentario al respecto es: tengan mucho cuidado con la adquisición de superficies que son fracciones parceladas, fracciones de parcela, mejor dicho. Ahorita vi un comentario que preguntan ¿qué vale más, un certificado parcelario o una constancia de posesión de derechos? Definitivamente vale más un certificado parcelario. ¿Por qué? Porque es el que está
debidamente expedido por un órgano registral y es el que va a dar la titularidad del derecho sobre la parcela completa, no sobre de una fracción. No se dejen engañar, tengan mucho cuidado con este tipo de documentos y asesórense bien siempre, nada más busquen una buena asesoría. A lo mejor a veces piensan que podemos ser exagerados porque pedimos muchos datos, pero a veces una cosa es lo que se platica y otra cosa lo que realmente hay en documentos o en situaciones ya específicas que no se conocen a fondo. Entonces, tengan mucho cuidado nada más. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes, con mis compañeros del panel. Gracias. No está prendido tu micrófono, Para no perder la costumbre. Muchas gracias, Isabel. Adelante, licenciado Felipe. Pues nada más me queda darle gracias al señor magistrado que muy generosamente estuvo el día de hoy con nosotros compartiendo su conocimiento. A las compañeras abogadas Isabel y Lorena igual muchas gracias. A mi amigo Nayar, pues ya sabes que pues siempre y cuando sea para difundir el derecho agrario, que en algunas ocasiones se ve muy olvidado, pues vamos a estar a la orden. Me dio mucho gusto compartir el día de hoy el foro con ustedes y en conclusión podemos decir que pues, se le tiene que tener un gran respeto a las tierras ejidales y comunales previo a comprar una fracción de terreno ejidal o comunal, pues hay que asesorarse de manera adecuada, existen diversas instituciones para tal efecto y igual a los compañeros ejidatarios y ejidatarias, pues en la medida de lo posible cumplir con la normatividad agraria y cuidar que las ventas y todo lo que se realice con motivo de la tenencia de la tierra, pues cumplan con los requisitos legales y me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. Licenciada Lorena, si prendes tu micrófono, adelante. Sí, gracias, pues no nos resta más que agradecer la iniciativa de un joven abogado como es el licenciado Felipe de Jesús Vera, que siempre está en el ánimo de compartir conocimiento en temas agrarios y que con su página Derecho Agrario en México también está abriendo brechas. Somos un apostolado agrario, asesoría legal agraria, Andrade Becerra, Nayar Paredes, Justicia Agraria México, que ya somos 16,000 personas, pues a sus órdenes para lo que se ofrezca y nada más reiterar, por favor, este apostolado agrario merece atención de abogados especialistas, de que se acerquen a una persona que realmente los va a asesorar para que su patrimonio quede a salvo, para que no compren. Acuérdense que el que paga mal paga 2 veces, ¿no? No estamos para regalar nuestro dinero y nuestro patrimonio. Acérquense a una asesoría y para que todo quede salvo, bien guardado, con una certeza jurídica que se merecen nuestras siguientes generaciones. Estoy viendo muchas preguntas de sucesión y me voy a permitir comprometer a los panelistas, que si no al magistrado Pérez Gasca también, porque de sucesión agraria, no sé si se dieron cuenta que se mezcla la indivisibilidad con la sucesión. Hay muchas dudas, que mi papá, que mi hermano. Creo que los voy a comprometer a todos. Ahorita va a concluir Nayar en las conclusiones, pero yo creo que tendremos que organizar algo. Muchas gracias por su participación. Adelante, Nayar. Tu micrófono, Nayar. Listo. Pues Virgilio, Lorena, Isabel, qué gusto reunirnos aquí reiterándoles la amistad que tenemos desde hace ya tiempo, ¿no? Felipe, como siempre, muchísimas gracias por tu iniciativa y sabes que estamos aquí contigo cuando nos necesites y lo mismo para todos ustedes. Magistrado, un gusto enorme escucharlo. Siempre es tranquilizante escuchar capacidad, escuchar solvencia y escuchar a un magistrado que está listo y presto para resolver los grandes retos del derecho agrario en nuestro país. Y muy agradecido por compartir foro con usted. El derecho agrario y el territorio social hoy día está bajo ataque.
bajo ataque en múltiples dimensiones. Yucatán, 500,000 hectáreas fueron desincorporadas a través de la ley, ¿sí?, en los últimos 30 años. Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí están siendo atacadas por depredadores territoriales utilizando a la ley, ¿sí?, y a las instituciones del sector agrario. Las instituciones agrarias hoy día están en una crisis tremenda. Los tribunales agrarios requieren presupuesto, requieren infraestructura y requieren modernización. El registro agrario necesita mínimamente abrir las puertas, porque hoy día tenemos un problema en todo el país porque el registro agrario nacional no abre, ¿sí? Mientras tanto, hay un mercado subterráneo, hay un mercado negro de tierras ejidales que requiere ser atendido desde una óptica institucional y de gobierno, a través de eliminar estas mitologías, estos fraccionamientos ilegales, esta administración territorial irresponsable del territorio y esta forma en la cual hoy día hemos normalizado lo que no debería ser normalizado, lo que hemos aceptado, lo que no debería ser aceptado. Hemos permitido corromper instituciones agrarias que gozan de más de un siglo, 105 años de prestigio y de creación del derecho social en México. La tierra no debería ser una mercancía al sujeto de los poderosos o de los que puedan comprar autoridades o instituciones registrales. La tierra no debería de generar cinturones de pobreza en las ciudades. La tierra debería de permitir que las familias pudieran patrimonializar sus casas para que pudieran, a través del esfuerzo de toda su vida, poder tener certeza jurídica para ellos y sus hijos y sus descendientes. Y hoy día la legislación agraria y el sector agrario en su conjunto no está dando esas respuestas que se necesitan, no porque no tengan las capacidades ni la normativa, sino porque hay una enorme cantidad de depredadores territoriales que están haciendo esto y lo estamos permitiendo. Mi convocatoria es eliminar mitos, tener cuidado en lo que se invierte y evitar a como dé lugar seguir depredando el territorio. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos poderles avisar pronto de la siguiente mesa de participación de nuestros panelistas. Magistrado, muchas gracias. Su experiencia, su conocimiento son parte de lo que nos puede ayudar a llegar a entender un poco más cómo ven en los tribunales este tipo de cuestiones, no solo desde el punto de vista de los abogados y de los ejidatarios y de los campesinos. Gracias a todos, buenas noches. Un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Buenas noches, magistrado. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.